¿Crees que los futbolistas son amigos? Pero uno le robó la esposa a otro mandó a una leyenda al hospital. Pero antes de llegar a esos, Erling Haaland odia a una estrella del fútbol porque arruinó la vida de su padre. Haaland creció viendo a su padre, Alfie, jugar en el Manchester City y se volvió súper fan, hasta que se enfrentaron a sus rivales, el Manchester United, y Roy Keane arruinó la vida de Alfie. Durante 8 años no tuve lesiones, coincidencia o no, este fue mi último partido completo en Inglaterra. Roy Keane literalmente le hizo una Jackie Chan. Fue una jugada sucia y claramente intencional, porque cuando Roy fue expulsado le gritó a Alfie: "Esperé lo suficiente. Toma, maldito". Alfie se lesionó la rodilla tan gravemente que se vio obligado a retirarse del fútbol y a buscar un trabajo normal. Así que Haaland odió a Roy y al United por eso, pero transformó ese odio en motivación para volverse una estrella y poder vengarse. Con el tiempo, Haaland fichó por el club donde jugó su padre y no veía la hora de enfrentar al United. Which team are you most looking forward to playing against? Yeah, I have to say, I don't like to say the word, but Manchester United, yeah. En su primer partido contra ellos se volvió loco, hizo un hat-trick y más adelante, en uno de los torneos más grandes del año, volvió a ganarles y levantó el trofeo delante de los hinchas del United. Aunque suene mal, la vida arruinada de Alfie quizá fue lo mejor que le pudo pasar a Haaland, porque ese odio lo convirtió en una leyenda del fútbol. Pero ese es solo un par de futbolistas que se odian. Todavía falta el jugador que se metió con la esposa de una leyenda, y el escándalo entre dos compañeros que terminó costando $17 millones. Pero antes de llegar a esos, el odio de Neymar hacia otra estrella del fútbol destruyó al mayor super equipo en la historia de este. Cuando Neymar llegó al PSG y el club fichó a otra superestrella, Kylian Mbappé, todos pensaban que tener a los dos mejores del mundo en el mismo equipo era una fórmula ganadora. Por un tiempo incluso parecían mejores amigos, pero en cuanto Mbappé empezó a superar a Neymar, la amistad se convirtió en una guerra de egos. Cuando Mbappé se quedó con los penales del equipo, Neymar lo odió, porque él sentía que él era mejor en eso, y los números lo respaldaban. Neymar en toda su carrera había tirado 89 penales y solo fallado 15. Mbappé apenas había pateado 36 y ya había fallado 7. Era obvio quién era mejor, y Neymar tenía motivos reales para estar molesto, pero su enojo llevó las cosas a otro nivel. Se reportó que hubo un altercado en el vestuario y desde ese momento nada volvió a ser igual. Mbappé fue captado señalando a Neymar en el banco y diciéndole cosas. Nadie entendía por qué peleaban por ser el favorito, cuando realmente ninguno de los dos lo era. Mientras Messi estuviera en el equipo, ambos tenían que aceptarlo. Los reportes decían que Mbappé quería que se fuera Neymar, y cuando Neymar se enteró, le dijo al PSG que estaba dispuesto a irse. Después, Messi también tomó su decisión de irse. Este drama fue tan brutal que terminó destruyendo a uno de los mayores super equipos de la historia. Pero lo que Karim Benzema le hizo a otro jugador no solo se ganó el odio, le costó la cárcel. Todo empezó en 2015, cuando Benzema era compañero de selección de Matthew Valbuena. La policía investigaba unos mensajes anónimos que recibió Valbuena, donde unos criminales lo amenazaban con filtrar un video íntimo si no les pagaba una buena suma. Obviamente Valbuena no quería que esto saliera a la luz, así que pidió ayuda a sus compañeros, y Benzema, de forma bastante sospechosa, le recomendó que simplemente pagara a los chantajistas. A la policía esto le pareció raro, así que intervinieron el teléfono de Benzema, y fue ahí cuando escucharon una conversación inquietante. "No nos está tomando en serio, no te preocupes, no tiene opción, yo lo voy a hacer entrar en razón, va a pagar". Con eso, Benzema quedó directamente involucrado y la policía fue tras él. Y el caso llegó a los tribunales y Karim Benzema fue declarado culpable de complicidad en un intento de chantaje contra su excompañero de Francia, Matthew Valbuena, por un video sexual. El tribunal le impuso 1 año de prisión condicional. Nadie entendía por qué Benzema se metió en un crimen tan estúpido, intentando estafar a su propio compañero. Su país perdió toda la confianza en él y lo echaron de la selección nacional. Finalmente, Benzema y otros 4 fueron condenados y el odio entre él y Valbuena nunca desapareció, aunque para Benzema todo esto le costó unos pocos años. Cristiano Ronaldo odia a una leyenda del fútbol porque le hizo perder $17 millones. Cuando Ronaldo volvió al Manchester United, el equipo estaba jugando horrible. Entonces, el club contrató a un exfutbolista y técnico legendario,
Erik ten Hag, pensando que iba a cambiarlo todo. Pero el tipo no solo era fan de Messi, también empezó a imponer reglas durísimas y parecía que todas iban contra Ronaldo. Primero, ten Hag quiso controlar lo que Ronaldo comía. Prohibió que los jugadores tuvieran chefs personales, algo que Cristiano hacía hace más de 10 años. Y eso fue solo el comienzo. Cuando Ronaldo llegaba en superautos, ten Hag dijo que Cristiano solo quería viralizarse y no entrenar. Su solución: prohibió los superautos y lo obligó a manejar un auto que no llamara la atención. Ahí, Ronaldo ya lo odiaba con ganas, pero todo se mantuvo en silencio, hasta que en un partido importante lo dejaron en el banco. Cristiano estaba furioso, a ten Hag no le importaba quién era él. Y para colmo, en el final del partido quiso meterlo. Cristiano se negó a entrar, se fue del estadio y lo destrozó públicamente. Do you think he respects you? I think he don't. He don't respect the way I should deserve. Contra el Manchester City, el United fue aplastado y ten Hag ni siquiera puso a Ronaldo. Cuando le preguntaron por qué, dijo: I wouldn't bring him in because we are 4-0 down out of respect. For Cristiano, for his big career. Cristiano y el club se sentaron a hablar. No iba a aceptar este irrespeto y acordaron terminar el contrato antes de tiempo, lo que le costó a Ronaldo más de 17 millones de dólares. Duro, pero bueno, seguramente Cristiano lo recuperó en un par de semanas. Pero Kevin De Bruyne odia a una leyenda del fútbol porque se acostó con su esposa. Kevin se hizo muy amigo de una leyenda del fútbol, Thibaut Courtois. Cuando coincidieron en la selección de Bélgica, parecían inseparables, pero Courtois estaba escondiendo algo. La novia de Kevin viajó a la ciudad donde estaba Courtois y le escribió por privado para verse. Seguro te imaginas lo que pasó después. Los medios sacaron todo a la luz. La novia de Kevin le fue infiel con su mejor amigo, y lo peor es que lo humilló públicamente diciendo: esa noche me dieron cosas que no recibí en 3 años de relación con Kevin. Aunque también dijo que Kevin le había sido infiel primero, con una de sus mejores amigas. O sea que todo fue por venganza. Igual, Kevin quedó destruido y el odio comenzó. Y cada vez que enfrentaba al Real Madrid, se desquitaba con Courtois en la cancha. Incluso en el Play, Kevin no podía ni siquiera jugar FIFA sin que le vinieran flashbacks. Lo bueno es que Kevin no hizo lo que Zlatan Ibrahimovic, porque este tipo odiaba tanto a otro jugador que literalmente lo mandó al hospital. Pero ojo, Zlatan no empezó la pelea. Cuando jugaba en la Juventus y se enfrentó al Inter de Milán, la estrella de ellos, Marco Materazzi, odiaba a Zlatan y literalmente trató de sacarlo del partido a patadas. Esa entrada casi le revienta la rodilla y sinceramente no sé cómo Zlatan pudo seguir caminando, pero la adrenalina lo mantenía en pie y con ganas de vengarse. Zlatan nunca se olvidó de Marco y 3 años después, cuando Zlatan se unió a otro equipo, finalmente tuvo su oportunidad. Pero Marco empezó de nuevo. Solo mira la cara de Zlatan, no podía creer que le pasara otra vez. Aunque al menos esa patada dentro del área le dio la oportunidad de hacer el gol más fácil de su vida. Pero Zlatan no se conformaba con un 1-0, él quería mandarlo al hospital. Zlatan convirtió el fútbol en la UFC, una patada al pecho y un codazo en la cabeza de Marco. Marco fue llevado al hospital. ¿Y qué dijo Zlatan después? Le tiré un movimiento de taekwondo, lo mandé al hospital. Y cuando le preguntaron por qué lo hizo, respondió: estuve esperando este momento durante 4 años. Vamos, es Zlatan, dice y hace lo que quiere. Y hablando de traiciones, locuras y patadas voladoras, si esto te pareció intenso, espera ver 10 veces en las que Ronaldo rompió el internet, goles imposibles, autos de 11 millones y hasta una historia con McDonald's que te va a volar la cabeza. Haz clic ya y sigue viendo Fútbol Olvidado, donde las mejores historias siguen vivas.